Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias, pues tenemos un espacio más para conocerte mejor, estudiar tu palabra. Ahí está Cristo, el Verbo. La palabra se hizo carne y estuvo con nosotros. Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos ilumine. Es necesario entender las cosas espirituales siendo espirituales. Por eso, Padre, la carne pues impide ser espiritual. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu nos permita comprender tu palabra. Oh Dios, hay muchas necesidades en cada uno en su familia. Tú conoces cada detalle, salud, trabajo, situaciones de enfermedad. Oh Padre, ponemos cada situación de nuestra familia ante el trono de la gracia. Atiende, oh Padre, conforme a tu voluntad y en nuestra fe. Si hay algo que necesitamos hacer de nuestra parte, danos un corazón sensible, humildad, para acercarnos a las personas que necesitamos solucionar los temas. Padre Santo, gracias, pues una semana más nos otorgas, queremos avanzar hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, buenas noches nuevamente a todos. Bienvenidos. Hay una imagen ahí en su pantalla, es de una mujer que pues va tras una necesidad puntual, necesita agua. Esa agua tiene que caminar alguna distancia, lo hace en momentos en los que el sol pues está pegando fuerte, un sol de mediodía. Bueno, ¿por qué escoge esa hora? Parece que a esa hora nadie se atreve a ir al pozo, así que aprovecha. Y pues no solo esa carga de esas vasijas lleva ahí, lleva una carga emocional, lleva alguna culpa. Durante muchos años su vida se ha venido complicando, no logra acertar, no logra solucionar sus problemas y lejos de avanzar en una línea positiva, pues le juzgan por sus pasados, por su tema que ya no puede solucionar. Así que una forma para ella de disimular o ocultar un poco ese pesar y ese señalamiento, pues decide ir a recoger el agua en medio del sol incandescente. Ahí esta mujer lleva no solo esa carga de preocupación, sino también necesita un poquito de agua. Esa historia básicamente es la de la mujer samaritana. La pudo haber asociado usted rápido. En Juan capítulo 4, del versículo 1 al 26, está la historia de cómo esta mujer se encuentra con Jesús, un hombre de apariencia sencilla, un hombre que pues no venía vestido de una forma extravagante o tenía alguna particularidad que pues mostrara ostentación, ni mucho menos, sino era un hombre que se acercó y tenía sed. Así que sí reconoció ella que no era samaritano, sino un judío. Y le llamó la atención que este hombre, siendo judío, pues em, le pidiera que le diera de beber. Y en esa conversación, pues la mujer accede, tiene un encuentro con Jesús, en el cual poco a poco Jesús le va mostrando su verdadera necesidad. Que sí, bueno, todos ocupamos tomar agüita todos los días. Sin embargo, volvemos a tener sed mañana. Aquí este hombre sencillo de apariencia, pero diferente en su interior, le está ofreciendo una agua de la cual no va a tener sed jamás. El agua de la fuente de la vida eterna, que es el mismo Cristo. Ahí está. Encuentra a Jesús, un viajero cansado, vestido como cualquiera, con polvo en sus sandalias. Por fuera, nada especial.
pero por dentro ofrece entonces esa agua viva. Lo que parecía entonces ordinario en un encuentro pareciera fortuito para la mujer, pero Cristo buscaba a esta mujer y llegó a encontrarse allí con ella. Bueno, ese encuentro que parecía ordinario a los ojos de ella se revela como la gloria del Mesías. Encuentra la perla preciosa, básicamente, en este encuentro de esta mujer. Em, Siguiendo un poquito la línea del santuario, que es básicamente el énfasis del estudio, en algún momento Dios le pide a Moisés que construya ya el santuario como tal, o sea, el tabernáculo o el templo, ya no solo pues el atrio, el perímetro, y le da alguna serie de instrucciones. Usted podrá entender que esa estructura estaba cubierta por algo, y ahí se mira, es como una tela grande, como una carpa. Sí tenía una estructura interna de madera, sin embargo, era cubierta no solo por una tela, sino por varias capas de telas. Eso es muy interesante porque de pronto uno no lo notaría. ¿Y por qué no lo notaría? Bueno, porque es una capa tras otra. Ahí usted puede ver que al menos hay cuatro capas, cuatro pues cortinas o telas grandes que van encima de la estructura de madera de acacia, por cierto, basadas en algunas medidas. Bueno, ¿qué tiene que ver esta historia con ese encuentro que tuvo la mujer samaritana y Jesús, un hombre exteriormente pareciera ordinario, pero internamente le ofrecía el agua de vida? Texto bíblico para hoy, haciendo un poquito de énfasis ya a esas telas y esas cortinas, en Éxodo 26, capítulo 1, la instrucción fue puntual allí. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Lino torcido es como hacer como trencitas de la tela muy artesanal. Lino torcido, azul, púrpura y también carmesí. O sea, es como un rojito, ¿verdad? Azul, púrpura y carmesí. Una tela preciosa porque era tejida a mano artesanalmente. ¿Y qué tenía inclusive de especial esta tela? Que bordados de querubines eh, llevaban ellas. Era una obra primorosa. Entonces, imagínese usted 10 cabos de tela grandes, rectangulares, que se iban a unir unos con otros, 5 cabos de esos, luego 5 cabos de esos, y se unían básicamente en una sola tela. Eran bordados y allá aparecían arcángeles o querubines, mejor dicho. Querubines eran los que aparecían ahí bordados y pues a la impresión del ojo era algo impresionante. Habían muchos querubines bordados en la tela, que básicamente esta tela era la interna en el santuario. Era lo que se podía ver cuando entrabas al santuario. Mejor dicho, era la primera tela de abajo. Era una tela que cubría el armazón de madera. Entonces, esta tela era preciosa. Internamente, al entrar en el santuario, se apreciaba algo hermoso. Era decorada con estos colores impresionantes y además era bordada por estos querubines, básicamente en dorado. Era precioso. Lino fino, azul, púrpura y carmesí, bordada con querubines, 10 cortinas. Piense usted, de 14 metros por 2, era bastante amplio estas cortinas. Se unían en dos grupos de 5 con corchetes de oro. Entonces, esas 10 cortinas se unían 5 pues cosidas, una a una de esas 5, una a una el otro grupo de 5, y cuando tenían las 5 listas de cada lado, se unían con corchetes de oro, como trencitas de oro, ¿verdad? Y así pues se hacía todo el,
la parte interna, la cobertura interna donde quien entraba al santuario los podía observar. Y tiene un trasfondo esto más impresionante. Dios reveló el tabernáculo de adentro hacia afuera. Es decir, lo que contenía internamente el tabernáculo hacia afuera, es decir, hacia las capas posteriores o externas, también tenía un significado. El adorador entra de afuera hacia adentro. Si usted y yo hubiéramos estado allí, nos acercábamos al santuario y evidentemente estábamos afuera del santuario y teníamos que entrar, teníamos que ir dentro del santuario para poder observar. Y a partir de ahí, Dios hacía un trabajo de adentro hacia afuera. Nosotros entrábamos, o sea, estábamos afuera. Y ahí Dios trabajaba en la persona. Dios transforma el corazón primero. Esto es un trabajo definitivamente que Dios quiere hacer en nosotros, porque lo externo del ser humano pueden ser máscaras. Eso nos pasa. Podemos aparentar. Y el ser humano es experto en aparentar. Es experto. Tiene máscaras, tratando muchas veces, pues, de cubrir miedos, vergüenza, de querer aparentar, ¿no? Por eso Dios siempre trabaja buscando transformar el corazón. En hebreo hay una definición o hay dos definiciones de corazón. Está el corazón que late, que es el órgano, y está el corazón pensante, que nosotros podemos decir la mente. Y se traduce o en hebreo es lev, L-E-B. Cuando la Biblia hace el llamado al corazón lev, es porque está hablando de un corazón pensante. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios. Bueno, lo que le está diciendo es básicamente, dame tus pensamientos, dame tu mente, quiero transformar tu corazón. Y entonces a partir de ahí es donde viene la transformación de las personas. Es decir, es un reflejo de lo que hay adentro, es un fruto. Así pues, en el santuario, cuando llegaban las personas y realmente lo que contemplaban era el cielo, cuando entraban al santuario terrenal y veían toda esa cortina decorada, era impresionante. Realmente era una enseñanza de estar como en el cielo. Por eso Dios trajo el santuario a la tierra. Era un acercamiento del cielo hacia el ser humano. Bien, el tabernáculo como tabernáculo en sí exteriormente no tenía hermosura exterior, no la tenía. Si las personas veían el santuario, pues veían una carpa nada más. No reflejaba una hermosura exterior. No había exteriormente algo que impactara. Dice Isaías capítulo 53, versículo 2, que Cristo tampoco tenía parecer ni hermosura. Es decir, la apariencia de Cristo era un hombre sencillo, era un hombre convencional, no parecía quizá tener algunos rasgos como Adán los pudo tener, pero la verdadera gloria de Cristo estaba en su forma de ser, en su interior, en lo que pues emanaba cuando conocía, cuando hacía contacto con las personas. El impacto de Cristo no era su exterior en sí, sino su comportamiento. El impacto de Cristo hacia las personas era básicamente lo que transformaba a los demás. El versículo 53 de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Era importante para el cielo que la gente conociera y aceptara a Cristo por, eh, por su enseñanza, por lo que venía a transmitir, por su impacto cuando conocía a las personas. Eh, Evidentemente, pues eso hizo que muchas personas se acercaran a Cristo por los milagros que él hacía, por el contacto personal. Entonces hemos visto cómo muchas veces se ha buscado retratar a Jesús, pues no hay un retrato en sí que exista, pues que uno pueda decir, así era Jesús, y eso llama la atención
de muchos historiadores cristianos y demás pensar cómo era Jesús. Por ahí se menciona el manto de Turín, alguien por ahí dice que no es. Pero bueno, la palabra nunca buscó exaltar una apariencia exterior, sino más bien em, el comportamiento, quién era Cristo. Básicamente buscar reflejar el carácter de Dios. Y a nosotros se nos llama buscar parecernos a Cristo, ¿verdad? Eso es un reto, definitivamente, porque pues uno busca muchas veces lo contrario. Entonces, a la altura del varón perfecto, esa es la estatura que debemos de buscar. Y pues Cristo también en una cruz fue expuesto, humillado. Ahí estaba como un hombre frágil en su cuerpo, pero con una misión clara, misión firme, básicamente la salvación de todos. Hay un hombre humillado en el ámbito terrenal, pero exaltado en el ámbito espiritual. Bien, ese detalle es muy importante mencionar por qué Dios quiso que se unieran las cortinas en estos tractos de cortinas. Bueno, se unían con corchetes de oro. La iglesia de Cristo a la que usted y yo pertenecemos es una iglesia pues donde hay muchas culturas, hay formas de pensar, hay pues diferentes talentos. Entonces, sin embargo, Cristo une, es la cabeza de su iglesia y es quien proporciona la unidad en medio de diversidad, de personas con diferentes talentos, sueños, capacidades. En la iglesia de Cristo, por ejemplo, una persona que trabaje pues en un puesto sencillo puede llegar a ser un primer anciano de una iglesia y la persona con un puesto importante en la sociedad puede servir como diácono. Ahí no hay distinción de social o económica que pues influya en servir a Dios. Todos somos un mismo cuerpo. La iglesia es un cuerpo unido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. 12:5 del libro de Romanos dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Esa es una característica de la iglesia de Cristo, que pues debe haber unidad, ¿no? Debe haber unidad entre los miembros. Bien, la aplicación que podemos darle en esta parte hasta donde llevamos, Dios transforma de adentro hacia afuera. En aquel momento en que Dios, por medio del profeta Samuel, estaba señalando al futuro rey de Israel, pues ahí desfilaron los hermanos de David. Y pues parecía que David no era un candidato, habían más fuertes, más desenvueltos. Y pues una de las respuestas, o la respuesta puntual del profeta Samuel fue que Dios mira el corazón, más los hombres miran la apariencia. Eso es algo muy importante. Debemos de pedir a Dios que nos ayude a discernir siempre. La gloria está en su presencia, no en lo externo. Las apariencias, pues, como les digo, muchas veces pueden mostrar lo contrario de lo interior. Sin embargo, la presencia de Dios sí nos lleva a dar frutos. Somos un cuerpo en Cristo llamados a vivir en unidad. Bien, para este punto es importante hacernos la pregunta si nosotros nos estamos dejando moldear por Dios. Si el Espíritu de Dios cuando nos habla, cuando nos muestra algo, le permitimos que transforme desde el corazón. Porque en realidad el problema del hombre está ahí. De ahí pues mana la vida, pero también los malos pensamientos y todas las malas decisiones surgen del corazón. Entonces debemos de entregar el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios. Es importante valorar más lo interior que lo exterior. Las apariencias en este mundo pues muchas veces nos llevan a la codicia, nos llevan a ambicionar más de lo que realmente necesitamos. Debemos de pedirle a Dios mucha ayuda en ese aspecto, que nos permita dimensionar y que nos otorga lo que necesitemos. Y cómo podemos vivir más unidos como iglesia, ¿cierto?
porque hay muchos retos a nivel de iglesia, hay muchas situaciones que pueden alejarnos unos de otros. Buscar tener el carácter de Cristo creo que es la clave en este aspecto. Muy bien, ya vimos la primera cubierta. Era la cubierta interna donde era preciosa. Y era lo que buscaba el santuario cuando la persona entraba ahí, era tener una dimensión del cielo, estar como en medio de los ángeles, ¿cierto? Bueno, la segunda era una capa o una cortina, una tela hecha con pelo de cabra, ¿sí? Así como lo escucha, pelo de cabra. La primera era de lino torcido se le llamaba, de varios colores. La segunda, pelo de cabra. Eran 11 cortinas. La primera eran 10 cortinas. Eran 1 metro más largas cada una que la anterior. La anterior era de 14, esta es de 15. Por 2 metros, la misma altura, ¿verdad? Eh, También el pelo de cabra era una cabra como negrita. La cabra oscura, era un color como marrón tosco. Y pues en lugar de unirse, las dos eran 5 telas y 6 telas. Las 5 se unían tejidas y las 6 se unían tejidas y al final se unían con corchetes ya no de oro, sino de bronce. Más larga y ancha, porque había una más de las 10 anterior, ahora hay 11. Bueno, porque una eh, daba vuelta en la puerta, entonces buscaba cubrir la puerta, ¿verdad? Y cubría totalmente la de lino. La de lino quedaba como, no se le salía nada a la de lino, estando la de cabra, ¿verdad? En este caso, nadie podía ver el cielo bordado a menos que entrara por la puerta del tabernáculo. Esto es muy importante. Nadie podía tener una dimensión de lo que había dentro sin entrar, básicamente. O sea, no había oportunidad desde afuera ver el cielo bordado, tener una experiencia del cielo estando afuera. Eso tiene un contexto de salvación real. Nadie puede entrar, en este caso, en un proceso de santificación, como es el santuario, sin haber eh, aceptado a Cristo o haber avanzado en el altar de sacrificio que estaba afuera, ¿cierto? Bien, vamos a avanzar por acá. ¿Qué simbolismo tenía el pelo de cabra? Bueno, era como un fieltro. Piense usted en un fieltro actual, así se parecía esta tela. Y representa el sacrificio expiatorio, no el sacrificio diario que se hacía con corderitos, con ovejas, con becerros, toros o vacas. No, la cabra, usted puede saber de que la cabra es diferente a la oveja. El macho cabrío o la cabrita son rebeldes. Las ovejitas son mansas y se pastorean. En cambio, las cabritas, usted las ve donde se suben por todo lado, ¿verdad? Andan y son como, se comen de todo. Entonces es como un animal más difícil de controlar. Una vez al año se hacía el Yom Kippur. El Yom Kippur básicamente consistía en el sacrificio de 2 cabritas o machos cabríos, o los cabros, no eran ovejitas. Y pues uno de ellos se ofrecía como sacrificio para Jehová. Eran 2 animalitos. El otro era para Azazel, el chivo expiatorio. Azazel es una figura del enemigo de Dios. Y en lugar de sacrificarlo, Aarón o el sumo sacerdote ponía la mano sobre este animalito en señal de que los pecados de todo el pueblo durante todo el año se transferían al animalito, al azazel, que era para azazel, mejor dicho. Y entonces se dejaba ir al desierto y en el desierto moría. Era como desterrado del pueblo. Eso tiene un significado en Apocalipsis que vamos a ver más adelante en el libro de Revelación. Bien. Entonces, estaba hecho de pelo de cabra porque representaba o apuntaba al día más importante del año, que era el Yom Kippur o el día de la expiación. Era interesante mencionar que oscurece la gloria interior, es decir, lo celestial en este caso está oculto al pecador. El pecador siendo, o podemos trascender un poquito más,
lo que es natural no discierne lo espiritual. Entonces, si yo estoy afuera, en este mundo de oscuridad, pues eso oculta ante mis ojos lo que es espiritual o lo que es celestial. Por eso yo tengo que ser espiritual para entender lo espiritual, o tengo que acceder a lo espiritual para poder comprender lo celestial o ser parte de lo celestial. En este caso, esto oscurecía la capacidad externa de nosotros de ver lo interno, lo celestial. Bien, solo visible al entrar por la puerta del tabernáculo. Eso era muy importante, era como una capa divisora entre, si lo podemos ver en un contexto más amplio, entre lo terrenal y lo espiritual, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar con la tercera cubierta. Esta era de pieles de carneros rojas. Eran tintadas de rojo. No existe la piel de carnero roja, ¿cierto? Pieles curtidas teñidas de un rojo intenso, un rojo carmesí. Así es. Curiosamente, la Biblia no da las medidas. No sé si se tenían que asumir en cierto aspecto o pues ahí cubriendo la parte que correspondía, pues así fue como simplemente se dio. Hacer la cubierta de pieles de carnero y teñidas. Pues encontramos el simbolismo en la sangre de Cristo y la consagración. Esto era muy importante. Cuando se hablaba de sangre o se hablaba de expiación, había muerte, definitivamente. Sin, eh, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, esta cubierta de pieles rojas, básicamente de carneros, que significaba esa sangre de Cristo en el futuro y la consagración que debía realizarse por parte del pueblo. La cuarta cubierta llama mucho la atención porque quizá vayamos viendo como una decadencia en el detalle, en la fineza de la materia, ¿no? La cubierta externa de las cuatro era de pieles de tejones. Esos animalitos que son bien enojones. El tejón es un animal pues bastante enfrentativo, es un animal que no le teme a nada, por cierto. Pues estas pieles de tejones era la cubierta externa, áspera, también era impermeable, definitivamente no era atractiva, pero muy resistente a la inclemencia del desierto, a soportar lo que el desierto, piense usted, puede hacer en una carpa, la puede dañar pronto. Bueno, Dios estableció que lo externo debía ser algo resistente, pero que no tenía que tener un atractivo en sí, ¿no? Hay un simbolismo acá. Bueno, en Isaías 53 observamos cómo el santuario terrenal viene avanzando en una forma de ir mostrando sencillo lo externo, pero lo interno le presta mucha atención y es muy detallado, le da belleza a lo interno, pero lo externo lo presenta sencillo, eso sí, resistente, eh, que puede soportar, ¿no? Una protección ante lo que puede venir de afuera. ¿Por qué? Porque lo interno está también cubierto. Hermoso por fuera, sencillo pero resistente. Hermoso por dentro, sencillo pero resistente por fuera. Bien, y podemos ir a la cruz. Ahí vemos cómo Cristo fue cubierto de amor en un corazón perfecto. Y leemos Isaías 53, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué resistencia la de Cristo, definitivamente. Un corazón perfecto, hermoso, entregando su vida, ahí su cuerpo, puesto a la intemperie, soportando la humillación, los latigazos, todo lo que decían, las tentaciones: bájate si eres el Hijo de Dios, desciéndete y sálvate. Salvó a otros y no se salva a sí mismo. Aún así, estando en la cruz, teniendo esos dos hombres a la par, los dos ladrones, siendo él el sustituto, el reemplazo de Barrabás, pues en su capacidad y su misericordia rescata al que está a la par de él. Qué poder el de Cristo, ¿no? Aún así le arrebata al enemigo de Dios una alma más para el reino, y definitivamente fue un hombre que también fue ejemplo para nosotros. Así que cada uno de esos detalles del santuario terrenal pues tenían connotaciones de Cristo, su hermosura, en su corazón, en su capacidad de enseñarnos el perdón, de llevar a las personas a conocer a Dios, de salvarlas y de resistir tanta situación en todo su ministerio, cómo lo acusaban, cómo lo llevaban, queriendo que cayera. Tanto resistió Cristo, que pues definitivamente es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros de resistencia. En Patriarcas y Profetas, en la escritora Ellen White, el tabernáculo no tenía hermosura exterior, pero dentro contenía la gloria de Dios. Así también Cristo, en su humildad, no tenía parecer ni hermosura, pero en él habitaba toda la plenitud de la divinidad. Qué bonito pensar siempre en la persona de Cristo, porque nos enseña tanto. Bueno, el lino con querubines, la primera tela que vimos, gloria celestial. Dios nos llama a que nuestro corazón sea un corazón sincero, que pues busque obedecer a Dios y tener el perfume de Cristo, oler a Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Hay un texto bíblico que habla de eso, el perfume de Cristo. Bien, el pelo de cabra, la expiación y el sacrificio. Necesitamos entender que pues en algún momento nuestra vida puede terminar. Eso es en cualquier momento, puede suceder. O en el día en el que Cristo se manifieste por segunda vez, pues definitivamente nos conviene haber aceptado esa expiación y ese sacrificio. El santuario, al entrar allí, lo que busca es santificar, ¿verdad? Consagrarse, que la persona busque de Dios, que entienda sus problemas, que los ponga. No es andar una aura encima de la cabecita, ¿verdad? Sino más bien es buscar hacer la voluntad de Dios. Lo que decía Cristo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Bien, y tener humildad es importante, y pues buscar siempre esa protección que la encontramos en Cristo, la armadura de Dios. Recuerde, ahí pues debemos de protegernos de las acechanzas y de las cosas raras de este mundo para buscar pues vencer definitivamente. Muy bien, ya para terminar, aquí dice: la verdadera belleza está en la presencia de Dios. Pues de pronto uno no es quizá muy agraciado, ¿no? Pero en Dios usted puede tener la seguridad de que usted es importante para Dios. Cada uno es importante para Dios. La belleza de nuestro corazón es primordial, porque de eso emanan frutos, ¿verdad? Y Dios quiere que sus hijos le representen, que tengan el carácter de Dios. Y ahí es donde se concentra lo más importante. Busquemos tener belleza
en el corazón, en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios mismo nos transforma. Básicamente es el secreto. La presencia de Dios es la que transforma. Ahí es donde obtenemos resultados positivos en esta línea. Cristo es el sacrificio. Debemos de buscar consagración, su protección, el Espíritu de Dios. Ser sensible a la voz de Dios es muy importante, porque si nuestro corazoncito se endurece, hay problemas. La luz interior, eh, ahí estando ya en el santuario terrenal, en el lugar santo, es nuestra única guía. Lámpara es a mis pies tu palabra. Busque siempre estudiar la Biblia un ratito, en la mañana, en la noche. Busque estudiar un texto bíblico, medite en ello. Y eso pues le va a dar siempre guía. Y hoy pues la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Hoy usted y yo representamos ese tabernáculo. Por eso tenía todas estas connotaciones, estas pieles, estas coberturas. Hermosos por dentro, sencillos pero resistentes por fuera. ¿Qué le parece? Yo creo que es un llamado bastante bueno de parte del cielo, querer que nuestro corazón se asemeje al de Cristo, que haya gloria del cielo en nosotros y pues cubrirnos con todas esas capas y buscar siempre tener pues una experiencia con Dios y una buena experiencia también con las demás personas. Bien, ya para finalizar, el tabernáculo era sencillo por fuera, glorioso por dentro. Eh, Jesús, como el tabernáculo, no tenía parecer ni hermosura externa, pero en él habitaba toda la plenitud, perdón, de Dios. Y retomamos la mujer samaritana. Recuerda usted un hombre sencillo frente a ella, pero en ese hombre estaba toda la plenitud de Dios. Detrás de lo común estaba la vida eterna. ¿Estoy mirando solo el exterior de la fe o he entrado a contemplar la gloria interior de Cristo? Qué importante buscar conocer a Cristo, no solo teológicamente o por las historias, sino buscar comprender quién era Cristo para que eso me genere a mí un impacto positivo en mi vida y querer parecerme a Él. Muy bien, voy a finalizar con una oración y podemos comentar un ratito. Muchas gracias, Padre, por permitirnos estudiar a Cristo. Queremos, oh Padre, parecernos a Él, tener el carácter de Cristo, que nuestro corazón busque ser transformado por medio de tu poder y así tener esa experiencia personal y lograr, oh Padre, resistir cualquier situación exterior. Gracias por escucharnos, por bendecirnos. Te lo pedimos en Jesús. Amén.